déjame empezar con una pregunta directa. ¿Alguna vez has visto a un jugador recién llegado al Real Madrid plantarse delante del vestuario y decir lo que nadie se atreve a decir? Porque si esto que se comenta es cierto, lo que pasó con Mbappé después del último partido no fue una simple discusión, fue algo mucho más serio, un momento incómodo, un momento en el que, según varios gestos y reacciones que se han podido ver, el ambiente dentro del vestuario del Real Madrid se volvió completamente tenso. Y no estamos hablando de cualquier jugador, estamos hablando de Kylian Mbappé, uno de los futbolistas más grandes del planeta, un jugador que llegó al Real Madrid rodeado de expectativas gigantescas. El fichaje que llevaba años esperando el madridismo, el jugador que debía marcar una nueva era, pero también un futbolista con personalidad fuerte, con carácter, con ambición. Y cuando un jugador así siente que algo no funciona, no siempre se queda callado. Ahora piensa en esto, el Real Madrid es probablemente el vestuario más complicado del mundo, porque ahí dentro no solo hay talento, hay egos, hay líderes históricos, hay jóvenes que quieren demostrar cosas, hay estrellas que llevan años ganándolo todo. Y de repente llega Mbappé y empieza a decir lo que piensa. Voy a ser sincero contigo. Personalmente creo que estas situaciones son inevitables cuando juntas a tantos jugadores con tanta personalidad. Pero también creo algo. En el Real Madrid las cosas no se dicen de cualquier manera. Hay jerarquías, hay códigos, hay momentos. Y según lo que se ha podido interpretar de lo que ocurrió después del partido, Mbappé decidió saltarse algunos de esos códigos. Ahora quiero preguntarte algo antes de seguir, y quiero que me respondas en comentarios porque esto genera muchísimo debate. ¿Crees que Mbappé tiene derecho a exigir más al equipo desde el primer día? ¿O debería ganarse primero el liderazgo dentro del vestuario antes de levantar la voz? Porque en el fútbol estas cosas siempre dividen opiniones. Para algunos eso es liderazgo, para otros es arrogancia. Y lo curioso es que este episodio no surge de la nada, no aparece de repente. Es la consecuencia de varios partidos donde el Real Madrid no ha estado al nivel esperado, partidos donde el equipo ha dejado dudas, partidos donde algunos jugadores han sido señalados, partidos donde el ambiente en el Bernabéu ha empezado a cambiar, y cuando la presión empieza a subir en el Real Madrid, todo se magnifica, una mala decisión, un gesto, una mirada, una conversación en el vestuario, todo puede convertirse en noticia, y por eso lo que se comenta que pasó después del partido ha generado tanto ruido. Porque según varias versiones que han empezado a circular, Mbappé no se limitó a mostrar frustración, habría dejado un mensaje muy claro, un mensaje dirigido al grupo, un mensaje que, según algunos, dejó a varios jugadores mirando al suelo. Ahora bien, antes de seguir quiero dejar clara una cosa. En el fútbol muchas veces lo que llega al público son interpretaciones, gestos, momentos captados por cámaras, comentarios filtrados. Y eso es lo que vamos a analizar aquí, porque hay detalles que cuando los juntas, empiezan a dibujar una historia mucho más interesante. Una historia que no tiene que ver solo con un partido. Tiene que ver con liderazgo, con jerarquía, con quién manda realmente dentro del vestuario del Real Madrid. Y si Mbappé ha decidido asumir ese papel antes de lo que muchos esperaban. Pero lo más interesante de todo esto es que todo empezó por algo aparentemente pequeño, un partido. Un resultado, una frustración colectiva. Y lo que pasó después dentro del vestuario fue lo que realmente encendió las alarmas. Pero antes de entrar en esa escena concreta, quiero saber algo más de ti. Si fueras compañero de Mbappé y acabas de perder un partido importante, ¿te gustaría que una estrella recién llegada levantara la voz? ¿O pensarías que primero tiene que demostrar más dentro del equipo? Escríbelo abajo porque esta historia tiene muchos puntos de vista. Y ahora sí, vamos a ir paso a paso para entender qué fue lo que realmente ocurrió. Porque todo empezó con un partido que dejó al Real Madrid en una situación incómoda, y a partir de ahí, el ambiente empezó a calentarse. Para entender por qué Mbappé habría terminado explotando en el vestuario, primero hay que entender el contexto, porque estas cosas casi nunca ocurren de la nada, no pasan de un día para otro, normalmente son la consecuencia de varios partidos donde las sensaciones no terminan de convencer. Y eso es exactamente lo que está empezando a pasar alrededor del Real Madrid, un equipo con talento brutal, un equipo lleno de estrellas, pero que en algunos momentos parece no encontrar el equilibrio. Y cuando un club como el Real Madrid entra en ese tipo de dinámica, todo se vuelve mucho más sensible. Las críticas aparecen, las dudas crecen. Y dentro del vestuario, las conversaciones empiezan a ser mucho más directas. Porque al final, los jugadores también lo sienten. Ellos saben cuándo el equipo está funcionando. Y saben perfectamente cuándo algo no termina de encajar. Ahora bien, el partido que habría desencadenado todo esto fue uno de esos encuentros que dejan una sensación rara. No fue una derrota catastrófica, no fue un desastre absoluto, pero sí fue uno de esos partidos donde el Real Madrid pareció incómodo, lento en algunos momentos, previsible en otros.
y sobre todo con una sensación de falta de conexión entre líneas. Mbappé tuvo momentos donde pedía el balón, momentos donde buscaba profundidad, momentos donde intentaba romper la defensa rival, pero también hubo jugadas donde claramente esperaba un pase que nunca llegó. Y aquí es donde quiero decir algo que quizá no guste a todo el mundo. Personalmente creo que el Real Madrid todavía está en proceso de adaptarse a Mbappé, y Mbappé también está en proceso de adaptarse al Real Madrid. Porque aunque parezca mentira, cuando llega una estrella tan grande, el equipo necesita tiempo para reajustarse. Cambian los movimientos, cambian las responsabilidades, cambian incluso las jerarquías dentro del campo. Y eso no siempre es fácil de gestionar. Ahora te pregunto algo importante. ¿Crees que el Real Madrid ya ha encontrado la forma de jugar con Mbappé? ¿O todavía está en esa fase donde cada jugador intenta entender cómo encaja el nuevo líder ofensivo? Porque hay una cosa que en el fútbol de élite se nota muy rápido, cuando los automatismos no están del todo claros. Y en algunos momentos del partido, eso se vio. Vinicius intentando resolver por su lado, Mbappé buscando espacios, el centro del campo intentando acelerar el juego. Pero la sensación general era que al equipo le faltaba algo. Esa chispa colectiva. Ese entendimiento inmediato que tienen los equipos cuando todo fluye. Y claro, cuando el partido termina y el resultado no es el esperado, la frustración aparece, los jugadores lo saben, los entrenadores lo saben, y los vestuarios empiezan a calentarse. Ahora piensa en esto, Mbappé no es un jugador cualquiera, es alguien que viene de ser la gran estrella de su anterior equipo, un jugador acostumbrado a decidir partidos, acostumbrado a ser el líder ofensivo, acostumbrado a que el equipo gire alrededor de su talento, y cuando un jugador así siente que las cosas no funcionan, normalmente lo dice, no siempre delante de las cámaras. Pero sí, dentro del vestuario. Ahora quiero saber tu opinión. Si Mbappé siente que el equipo no está jugando al nivel que debería, ¿hace bien en decirlo? ¿O ese tipo de mensajes pueden generar más tensión dentro del grupo? Porque en el fútbol hay algo muy delicado. La línea entre liderazgo y conflicto. Algunos jugadores levantan la voz y el vestuario lo interpreta como carácter. Otros lo hacen y el grupo lo interpreta como presión innecesaria. Todo depende del momento y del contexto, y según varias versiones que han empezado a circular después del partido, ese contexto fue precisamente lo que convirtió una simple conversación en algo mucho más tenso, porque lo que ocurrió cuando los jugadores entraron al vestuario, según quienes estuvieron cerca, no fue una charla cualquiera, fue un momento incómodo, un momento donde Mbappé habría decidido decir algo que llevaba tiempo pensando, y ahí fue donde el ambiente cambió completamente. Cuando un partido termina mal en el Real Madrid, el vestuario nunca es un lugar tranquilo. No es como en otros clubes donde una derrota se acepta con resignación. En el Madrid, cuando el resultado no acompaña, el ambiente se vuelve pesado, muy pesado. Silencio al entrar, miradas largas, jugadores que se sientan sin hablar, otros que siguen repitiendo jugadas en la cabeza. Y según lo que se ha podido interpretar de lo que ocurrió ese día, ese fue exactamente el ambiente que se encontró Mbappé al entrar. Un vestuario en silencio, frustración en el aire, y un equipo que sabía que había dejado escapar algo importante. Ahora bien, aquí es donde empiezan las versiones, porque varios gestos que captaron las cámaras y algunos comentarios posteriores han hecho pensar que Mbappé decidió romper ese silencio, y no con una frase suave, sino con un mensaje directo. Un mensaje que, según algunos, fue más claro de lo que muchos esperaban, porque Mbappé no habló solo de un error concreto, no habló solo de una jugada, habría hablado del equipo, del nivel, de la actitud en ciertos momentos del partido, y cuando alguien hace eso dentro de un vestuario lleno de estrellas, la reacción nunca es neutra. Algunos compañeros lo interpretan como liderazgo, otros lo ven como presión innecesaria, y otros simplemente prefieren no entrar en ese tipo de debates. Voy a darte mi opinión personal aquí. Creo que Mbappé es un jugador que está acostumbrado a liderar. En todos los equipos donde ha estado ha sido la referencia, el jugador al que todos miran cuando el partido se complica. Pero el Real Madrid no es cualquier equipo. Aquí hay jugadores que llevan años ganando Champions, jugadores que ya han pasado por 1000 momentos de presión, jugadores que no siempre reaccionan bien cuando alguien recién llegado intenta marcar el tono. Por eso esta situación es tan interesante, porque no sabemos exactamente qué palabras se dijeron, pero sí sabemos algo, el ambiente cambió, las caras en el vestuario lo reflejaban. Y después del partido hubo conversaciones que normalmente no aparecen en público. Ahora quiero preguntarte algo muy importante. Si estuvieras en ese vestuario y Mbappé se levanta para decir que el equipo debe exigir más,
¿Lo verías como un líder? ¿O pensarías que todavía no tiene la autoridad para hacerlo? Porque este tipo de situaciones en el fútbol son extremadamente delicadas. Un mensaje puede unir al grupo o puede generar una pequeña fractura, y a veces esas fracturas empiezan con cosas muy pequeñas. Un comentario, una crítica, una mirada. Pero también hay otra lectura posible, y esta es la que muchos aficionados están defendiendo. Quizá Mbappé simplemente dijo lo que muchos estaban pensando. Quizá algunos jugadores también estaban frustrados. Quizá el mensaje no fue un ataque, sino una llamada de atención. Y si ese fuera el caso, entonces la historia cambia completamente. Porque en lugar de ser un problema, podría ser el inicio de un nuevo liderazgo dentro del equipo. Pero claro, eso depende de cómo lo interpreten los compañeros y de cómo reaccione el vestuario en los siguientes partidos. Ahora te pregunto algo más. ¿Crees que el Real Madrid necesita una voz fuerte que exija más al equipo? ¿O este tipo de situaciones solo generan tensión innecesaria? Porque lo que ocurrió en ese vestuario podría ser simplemente una conversación más, o podría ser el inicio de algo mucho más grande. Y lo más interesante de todo es que, después de ese momento, las miradas empezaron a dirigirse hacia algunos jugadores concretos, porque cuando alguien levanta la voz en un vestuario, inevitablemente, hay jugadores que se sienten señalados, y ahí es donde empieza la parte más delicada de toda esta historia. Cuando alguien levanta la voz en un vestuario, inevitablemente ocurre algo. Algunos jugadores se sienten motivados, otros se sienten incómodos, y otros se sienten señalados, porque aunque el mensaje se diga al grupo, siempre hay momentos del partido que todos tienen en la cabeza. Jugadas concretas, errores concretos, decisiones que pudieron cambiar el resultado. Y eso hace que cada jugador interprete el mensaje de forma distinta. Ahora bien, en un vestuario como el del Real Madrid, donde hay tantas estrellas, las dinámicas internas son muy complejas, porque no es lo mismo levantar la voz delante de jóvenes que delante de jugadores que llevan años ganando títulos. Por eso hay quienes creen que el mensaje de Mbappé pudo haber incomodado a algunos compañeros, no porque estuviera equivocado, sino porque llegó en un momento delicado. Y aquí es donde empiezan las interpretaciones. Hay quienes señalan que algunos gestos durante el partido dejaron ver cierta frustración entre jugadores ofensivos. Por ejemplo, en varias jugadas, Mbappé buscó desmarques profundos que no terminaron en pase. En otras, Vinicius intentó resolver por su lado cuando quizá había otras opciones. Y en el fútbol, cuando las cosas no salen, esas situaciones empiezan a pesar. No significa que haya un conflicto, pero sí puede generar pequeñas tensiones. Voy a decir algo que quizá no guste a todo el mundo. Personalmente creo que la convivencia entre grandes estrellas ofensivas siempre tiene momentos de ajuste. Ha pasado en todos los grandes equipos de la historia. Cuando hay varios jugadores acostumbrados a decidir partidos, a veces cuesta encontrar el equilibrio, pero eso no significa que no pueda funcionar. Ahora te pregunto algo muy interesante. ¿Crees que Mbappé y Vinicius están terminando de entenderse dentro del campo? ¿O todavía están en esa fase donde cada uno intenta imponer su forma de jugar? Porque esa es una de las grandes preguntas alrededor del Real Madrid ahora mismo. ¿Cómo encajan todas las piezas? ¿Cómo se reparten los espacios? Y sobre todo, ¿cómo se reparten los liderazgos? Porque cuando el equipo gana, todo parece sencillo. Pero cuando llega un partido complicado, las dinámicas internas empiezan a notarse mucho más. Y aquí hay otro punto importante. El Real Madrid tiene un vestuario con mucha experiencia. Jugadores como Modric, Kroos o Carvajal han vivido todo tipo de situaciones, han visto cómo se gestionan estos momentos, y normalmente, cuando aparece una tensión en el vestuario, son ellos quienes ayudan a equilibrar el ambiente. Por eso muchos creen que lo que ocurrió después del partido no fue una pelea, ni mucho menos, fue simplemente un momento de franqueza, un momento donde alguien dijo en voz alta lo que quizá varios estaban pensando. Y eso, dependiendo de cómo lo mires, puede ser algo negativo, o algo necesario. Ahora quiero saber tu opinión, porque este tema está dividiendo bastante a los aficionados. Si Mbappé realmente levantó la voz en el vestuario, ¿crees que eso demuestra liderazgo o puede generar problemas dentro del equipo? Porque en el fútbol hay algo muy curioso. Las mismas acciones que algunos interpretan como carácter, otros las interpretan como conflicto, y el tiempo es el único que termina dando la respuesta. Pero lo más interesante de todo es que, después de ese momento en el vestuario, el mensaje de Mbappé empezó a interpretarse de una manera muy concreta, como una advertencia al equipo. Y ahí es donde esta historia se vuelve todavía más interesante. Después de ese momento en el vestuario, hay algo que empezó a comentarse entre quienes siguen muy de cerca al Real Madrid, que el mensaje de Mbappé no fue solo una queja puntual, habría sido algo más profundo, algo que, según algunas interpretaciones, tenía que ver con la mentalidad del equipo, porque hay algo que muchos analistas vienen señalando desde hace tiempo,
El Real Madrid tiene muchísimo talento, pero en algunos partidos parece faltarle intensidad colectiva, y eso, para un jugador como Mbappé, puede ser difícil de aceptar. Estamos hablando de un futbolista que viene de competir constantemente al máximo nivel, un jugador obsesionado con ganar, un jugador que quiere que cada partido se juegue como si fuera una final. Por eso algunos creen que su mensaje pudo haber ido en esa dirección, algo así como una llamada de atención al grupo, un recordatorio de que en el Real Madrid no basta con el talento. Hace falta concentración, hace falta intensidad, hace falta carácter en los momentos difíciles, y voy a decir algo aquí que quizá no guste a todos los aficionados, pero personalmente creo que Mbappé tiene razón en una cosa. El Real Madrid, cuando se relaja, se vuelve vulnerable, no porque le falte calidad, sino porque a veces parece confiar demasiado en que el talento resolverá los partidos, y el fútbol moderno castiga mucho eso. Ahora bien, aquí aparece el otro lado del debate, porque muchos aficionados también piensan algo diferente. Piensan que Mbappé todavía está en proceso de ganarse su sitio dentro del vestuario, que aunque sea una superestrella mundial, el Real Madrid tiene jerarquías muy claras, y que dentro de ese vestuario hay jugadores que llevan años defendiendo el escudo en momentos mucho más difíciles. Por eso quiero preguntarte algo muy interesante. Si fueras jugador del Real Madrid, Mbappé te dice que el equipo debe exigir más, ¿lo verías como una crítica justa? ¿O pensarías que primero debe demostrar más antes de levantar la voz? Porque en el fútbol hay algo muy delicado: el liderazgo. Y el liderazgo no siempre depende solo del talento, también depende del respeto que generas dentro del grupo. Ahora imagina esta situación: un vestuario lleno de estrellas, jugadores con Champions, jugadores con títulos internacionales y un futbolista que acaba de llegar y decide marcar el tono. Eso puede interpretarse de dos maneras completamente opuestas. Para algunos es carácter, para otros es presión, y ahí es donde empiezan las dinámicas internas. No necesariamente conflictos, pero sí pequeños ajustes en la relación entre compañeros. Por eso muchos analistas creen que lo más importante no es lo que ocurrió en ese vestuario, lo importante será lo que pase en los próximos partidos, porque si el equipo reacciona bien, muchos interpretarán el mensaje de Mbappé como un punto de inflexión. Pero si las dudas continúan, entonces empezarán a aparecer preguntas mucho más incómodas. Preguntas sobre la convivencia entre las estrellas, preguntas sobre la jerarquía del equipo y preguntas sobre quién debe liderar realmente este nuevo proyecto del Real Madrid. Ahora quiero saber tu opinión porque este tema está generando muchísimo debate. ¿Crees que Mbappé puede convertirse en el nuevo líder del vestuario del Madrid? ¿O el equipo necesita que ese liderazgo siga en manos de los jugadores que llevan más tiempo? Porque dependiendo de cómo evolucione esta historia, lo que ocurrió en ese vestuario podría ser simplemente una conversación más. O podría ser el inicio de una nueva etapa dentro del equipo. Y ahí es donde entran en juego los jugadores más veteranos del vestuario. Porque cuando aparece una tensión, normalmente son ellos quienes deciden cómo se gestiona. Al final, hay una pregunta que queda en el aire después de todo esto. ¿Qué fue realmente lo que pasó en ese vestuario? ¿Un simple momento de frustración después de un mal partido? ¿O el primer aviso de que algo está cambiando dentro del Real Madrid? Porque cuando una estrella como Mbappé decide hablar, no lo hace por casualidad. Y hay algo que creo que muchos aficionados están empezando a preguntarse. Quizá el verdadero tema aquí no es Mbappé. Quizá el verdadero tema es el liderazgo del equipo. Durante años, el Real Madrid tuvo líderes muy claros: Ramos, Benzema, Modric, jugadores que cuando hablaban, el vestuario escuchaba. Ahora el equipo está entrando en una nueva etapa, una etapa donde los roles todavía se están definiendo, donde algunos jugadores empiezan a asumir más responsabilidad y donde otros quizás sienten que el equilibrio del grupo está cambiando. Voy a decir algo que puede ser polémico. Personalmente creo que un vestuario grande necesita conflictos de vez en cuando. Sí, conflictos, porque los equipos que lo ganan todo no siempre son los más tranquilos, a veces son los que tienen jugadores con carácter, jugadores que no aceptan perder, jugadores que se dicen las cosas a la cara, pero claro, también existe el otro lado de la historia. Si esas tensiones no se gestionan bien, pueden convertirse en un problema, y ahí es donde entran en juego el entrenador, los veteranos y la estructura del club, porque el Real Madrid siempre ha tenido algo muy claro: el escudo está por encima de cualquier jugador, por encima de cualquier estrella, por encima de cualquier ego, y cuando el equipo empieza a desordenarse, el club actúa. Ahora quiero hacerte la pregunta más importante de todo este vídeo, y quiero que me respondas en comentarios porque este debate está más vivo que nunca. ¿Crees que Mbappé hizo bien en levantar la voz en el vestuario? ¿O piensas que todavía debe ganarse ese liderazgo dentro del equipo? Porque dependiendo de cómo lo mires,
Esto puede ser una señal muy positiva. O una señal de alerta, puede ser el inicio de un nuevo liderazgo en el Real Madrid, o simplemente un momento de tensión que el tiempo terminará olvidando. Pero hay algo que está claro. Cuando Mbappé habla, el fútbol escucha. Y cuando el vestuario del Real Madrid se mueve, todo el mundo mira. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Esto es liderazgo o el comienzo de un nuevo conflicto dentro del Madrid? Te leo en comentarios. Y si te gustan este tipo de historias donde analizamos lo que pasa dentro del vestuario y no solo en el campo, suscríbete al canal y activa la campanita, porque en el fútbol, las historias más explosivas casi nunca se ven durante los 90 minutos. Nos vemos en el próximo vídeo.